Como parte del curso Legislación de la Gestión Educativa, vamos a realizar el llenado de una serie de plantillas cuyo objetivo es el de estimular en el estudiante un pensamiento analítico, lógico, analítico, en el sentido de aplicación de las normas jurídicas a la resolución de situaciones concretas de nuestro diario quehacer. En términos generales, es acostumbrar a nuestro pensamiento a ese análisis lógico jurídico. Vamos a realizar un acta de conciliación, una denuncia de sospecha razonable, el debido proceso administrativo con respecto a la apertura de un procedimiento disciplinario y también vamos a presentar un recurso de amparo. Debemos tener pendientes que se debe favorecer ante todo la resolución alterna de los conflictos y en toda situación que atañe a menores de edad nos debemos al interés superior del niño y de la niña. Ante una situación de abuso estamos obligados a presentar una denuncia ante la Fiscalía. Finalmente, todos somos inocentes hasta que no se compruebe lo contrario. Es uno de los elementos más importantes del debido proceso. Debemos entender que cuando iniciamos un proceso contra un profesional a nuestro cargo, lo más probable es que esa persona va a interponer los recursos administrativos a los que tiene derecho, el recurso de revocatoria y la apelación, con lo cual agotaría la vía administrativa y si no está conforme con el recurso de apelación porque no obtuvo el derecho que pretendía, una vez agotada la vía administrativa puede recurrir al recurso de amparo. No nos olvidemos que también existe la posibilidad de los trabajadores de presentar demandas ante la jurisdicción laboral o en caso de que pretenda la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, puede recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa. La conciliación debe ser interpuesta, favorecida, buscada en aras de obtener una paz social y se está promoviendo la conciliación, la mediación, la resolución alternativa de los conflictos. Esto está muy claramente establecido en la Ley 7727, denominada precisamente Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. En el artículo 1, Educación para la Paz, se indica que toda persona, en resumidas cuentas, tiene derecho a una adecuada educación sobre la paz en las escuelas y los colegios. El Consejo Superior de Educación procurará incluir en los programas elementos que fomenten la utilización del diálogo y la negociación para la paz y el respeto a los derechos humanos. En el artículo 3, Convenios para solucionar conflictos, se establece que el acuerdo que solucione un conflicto entre particulares puede tener lugar en cualquier momento, aun cuando haya un proceso judicial pendiente, incluso en el caso de que se haya dictado sentencia en el proceso y ésta se encuentre firme. Los particulares pueden arreglar sus intereses en conflicto por medio de convenios celebrados libremente. El artículo 4, Libertad para mediación y conciliación, indica que la mediación y la conciliación extrajudiciales podrán ser practicadas libremente por los particulares, con las limitaciones que establece esta ley. Las partes tienen el derecho de elegir con libertad y de mutuo acuerdo a las personas que fungirán como mediadores y conciliadores. Este artículo también tiene relación con el Código de la Niñez y la Adolescencia, en que también se favorece la conciliación para que los menores de edad puedan resolver alternativamente sus conflictos. El artículo 12 indica, como requisitos de los acuerdos, que los acuerdos adoptados con motivo de un proceso de mediación o conciliación judicial o extrajudicial deben cumplir los siguientes requisitos: indicación de los nombres de las partes y sus calidades, mención clara del objeto del conflicto y de sus alcances, indicación del nombre de los mediadores, los conciliadores y, si se aplica, el nombre de la institución para la cual trabajan. Relación puntual de los acuerdos adoptados, si hubiere proceso judicial o administrativo iniciado o pendiente, indicar expresamente en la institución que lo conoce el número de expediente y su estado actual y la mención de la voluntad de las partes de
concluir parcial o totalmente ese proceso. El conciliador o mediador deberá hacer constar en el documento que ha informado a las partes de los derechos que se encuentran en juego y les ha advertido que el acuerdo puede no satisfacer todos sus intereses. También deberá hacer constar que ha advertido a las partes sobre el derecho que les asiste de consultar el contenido del acuerdo con un abogado antes de firmarlo. Las firmas de todas las partes involucradas, así como la del mediador o conciliador, indicación de la dirección exacta donde las partes recibirán notificación. Vamos a enfrentar una serie de plantillas y la idea es que tengamos un acercamiento al tipo de análisis jurídico que debemos hacer para plantear dichos documentos. A grandes rasgos podríamos decir que son elementos de un documento jurídico administrativo: el encabezado, la parte del accionante, sus calidades y el agravio, y el accionado, autor del agravio y las pruebas de cargo. Esto en materia de procedimientos administrativos con un carácter sancionatorio o con carácter de búsqueda de evitar la violación de un derecho. Veamos. Encabezado: nombre del ente administrativo o judicial al que se dirige el documento, nombre de la autoridad a cargo de la entidad, asunto requerido, nombre del accionante y del accionado. Accionante podría ser también demandante, damnificado, acusador, y el accionado sería la parte a la que se acusa, la parte a la que se le requiere. Bien, el accionante, sus calidades y el agravio. Calidades del accionante o denunciante. Aquí tenemos que indicar, expresar con la mayor claridad posible el hecho o la omisión que lo motiva, el derecho que se considera violentado o amenazado. Finalmente, en cuanto al accionado, autor del agravio y las pruebas de cargo, vamos a anotar el nombre del servidor público o del órgano autor de la amenaza o agravio, con todas sus calidades obviamente, y las pruebas de cargo. Esta es una adaptación del artículo 38 de la Ley de Jurisdicción Constitucional que habla sobre los requisitos para presentar un recurso de amparo. Esta es una extrapolación a cualquier otro documento de naturaleza, llamémosla jurídico o administrativo. Es una propuesta, una recomendación. Y aquí tenemos ya el acta de conciliación que vamos a llenar. Verán ustedes que es una situación muy esquemática, muy resumida de lo que hemos visto antes. En estas plantillas, sobre la denuncia por sospecha razonable contra un menor, esto se realiza en cumplimiento del artículo 49 y artículo 66 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece la obligación de los directores y el personal a cargo de entidades donde asisten menores de edad de presentar ante el Ministerio Público denuncia por sospecha razonable que se tenga acerca de maltrato, abuso contra menores de edad. Esto es muy importante. Al tratarse de una simple sospecha razonable, la recomendación es que tengamos sumo cuidado de anotar las calidades, obviamente, del director y la persona a cargo del menor, llámese, por ejemplo, profesor, profesora, maestro, maestra, las calidades del menor, niño, niña, adolescente, y obviamente sus representantes legales, es decir, la madre, el padre. En la parte de fundamentos de hecho, vamos a tener el tino, el cuidado de anotar lo que el estudiante, el menor, en forma libre y voluntaria ha querido manifestar, o a lo que nosotros de alguna u otra forma tuvimos acceso y que da pie a la sospecha razonable de que se está presentando un abuso contra un menor. Nosotros no somos entidades de investigación, no somos el organismo de investigación judicial, no formamos parte de esta institución, mucho menos somos parte de la Fiscalía. Por lo tanto, nuestra labor se circunscribe al deber de denunciar la sospecha razonable que se tiene de dicho abuso. Ya serán las instancias judiciales correspondientes las que determinen si esa sospecha razonable tiene mayor fundamento una vez que se realice la investigación por parte
de los organismos a los que les corresponda realizarlo. Lo peor que podemos hacer nosotros es interrogar al niño o la niña, al adolescente, ya que los interrogatorios habría que hacerlos en presencia de sus representantes legales y, tal y como indicamos, no somos autoridad competente para realizar ese tipo de interrogatorios con ocasión a un supuesto abuso o maltrato contra un menor. Estaríamos violentando los derechos constitucionales, el derecho a la intimidad, el derecho a la protección especial que tienen que tener los menores. Así que no vamos a entrar en ese terreno, vamos a tener muchísimo cuidado. Así que vamos a circunscribir la información al mínimo, a lo que tuvimos, a la información que tuvimos acceso, sin ir a hacer ulteriores investigaciones o preguntas, labor que no nos... Importante en cuanto a la petitoria es que lo que vamos a pedir es que se actúe de conformidad con lo que establecen los protocolos que maneja el Ministerio Público en estos casos, ¿verdad? La prueba documental, que es la manifestación que se está realizando por parte del menor. La prueba testimonial, si existiese. Las notificaciones. En primerísimo lugar se recomienda la notificación del representante del menor, si es que no existe un conflicto de interés, porque pudiera ser el caso de que sea el padre de familia quien esté cometiendo el abuso contra el menor o la menor, en cuyo caso vamos a establecer las calidades de otro miembro de la familia, ¿verdad? En segunda instancia, lógicamente, el domicilio del centro educativo desde donde se está realizando la denuncia y obviamente las firmas del... Con relación a las plantillas que tienen que ver con el procedimiento disciplinario por la comisión de una falta leve, el procedimiento disciplinario inicia con el escrito de apertura de dicho procedimiento. Si el trabajador acepta que ha cometido una falta leve, se procede a la amonestación como corresponde y se archiva el expediente. En caso de que el trabajador no acepte la comisión de la falta leve y presente el recurso de revocatoria, se entra al conocimiento del escrito interpuesto por el funcionario con las pruebas de descargo y se toma la decisión o resolución final por parte de la directora o el director. Si el director o directora confirma la amonestación y en su caso el trabajador acepta el análisis que hace el director o la directora, se procede a la amonestación y se archiva el expediente. En caso de que el funcionario no acepte la resolución y solicite la apelación que se ejerce ante el superior del jefe inmediato, el asunto se eleva ante el supervisor. Si el supervisor mantiene la resolución del director en cuanto a la comisión de la falta leve y la concomitante sanción disciplinaria, es decir, la amonestación, no le cabe más opción al trabajador que el presentar un recurso de amparo que se ejerce contra el director, que es el que está emitiendo el acto administrativo de la sanción. También podría ser que en el escrito del recurso de amparo también no solamente recurra o se enfoque en contra de la resolución del director, sino que también recurra en la vía del amparo al supervisor si lo que pretende, por ejemplo, es indicar que se le está violentando por parte de la administración el debido proceso. No debemos olvidar tampoco que el funcionario tiene derecho a presentar una demanda ante los tribunales laborales si considera que se le está violentando el derecho al trabajo. También, si lo que busca es la nulidad del procedimiento administrativo, la nulidad de un acto administrativo, puede recurrir a la jurisdicción contencioso administrativo.